Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, por acá en otro vivo, ¿sí? Del diario de la profe, con otro gran tema, súper interesante, que muchas veces nos atraviesa y a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿sí? Que es un motivo para tal vez sentirnos mal, para registrar que el cortisol nos está invadiendo el cuerpo. Muchas veces pasan meses, sino años, ¿no? En darnos cuenta que tal vez hay vínculos, ¿sí? Y como, bueno, me dispuse a llamar a este diario de la profe, hay colegas que son generadores de cortisol, ¿no? Vínculos que estresan, que nos cargan de ansiedad y que tal vez muchas veces nos acostumbramos y nos sobreadaptamos, ¿no? a estas situaciones. Como tal vez pensando que son situaciones que, bueno, que son, ¿no? Y que las tenemos que atravesar y que las tenemos que enfrentar y que nada podemos hacer por cambiarlas, ¿no? Pero bueno, la realidad es que podemos hacer mucho por generar un cambio, por tratar de proveernos, ¿no? Un ambiente de trabajo que sea de una linda calidad, ¿no? Como cuando hablamos de la calidad de vida, bueno, que la calidad laboral también sea buena, que los vínculos sean positivos, tratar tal vez no tanto de poner el ojo en el afuera, sino tomar decisiones y acudir o recurrir a herramientas y estrategias que nos ayuden a sobrellevar o tal vez a dar vuelta, ¿sí? El estilo de vínculo que tenemos con nuestros colegas. Vieron que yo siempre todos los temas los paso por diferentes tamices, ¿no? Por estos 3 tamices que tanto siento que me ayudaron en mi experiencia como docente, como directora, como profesora, como alumna también, porque fui alumna de adolescente, de chiquitita, pero también fui alumna de grande, adulta, así que tengo como la mirada de todos los actores, ¿no? De la educación. Y como ustedes saben, siempre me gusta ver todos estos temas a través de estas 3 miradas, ¿no? De la mirada de la teoría del apego, de la mirada de la inteligencia emocional, aplicada a la educación, ¿sí? Y la mirada de la neurociencia. Bueno, en este caso vamos a pasar este tema por el tamiz de la teoría del apego, ¿no? Como ustedes sabrán, ya lo hablamos en el vivo pasado, todos tenemos diferentes perfiles de apego, ¿no? De Bowlby, que fue el psicólogo inglés que se destacó por clasificar los diferentes perfiles de apego, de alguna manera, después de su análisis, de su investigación, pudo diferenciar 4 perfiles diferentes de apego, ¿no? El perfil de apego seguro, el perfil de apego ansioso o preocupado, el perfil de apego evitativo y el desorganizado. Bueno, de esos temas estuvimos hablando en el vivo anterior, así que después cuando tengan la oportunidad vayan ahí al canal de YouTube y lo pueden compartir como para que también lo que hablemos hoy tenga un poquito más de sentido, ¿no? Porque en ese vivo hablamos en detalle sobre de qué se tratan, ¿no? Estos perfiles de apego. Más que nada si nunca escucharon hablar del tema. Bueno, la idea es que cuando entramos, ¿no? a una institución educativa, a la escuela, al jardín, a primaria, secundaria, nos vamos a encontrar con personas, ¿sí? Pero me gusta pensarlo de esta manera, no nos vamos a encontrar con personas y ya, ¿no? Sencillamente con personas, nos vamos a encontrar con diferentes perfiles de apego, ¿sí? Y como hablamos en el vivo anterior, los perfiles de apego se forman en la primera infancia, se forman en los primeros años de vida, en el primer año y segundo año de vida más que nada, ¿no? Y son estas respuestas que los bebés, que cuando bebés desarrollamos ante la calidad, ¿sí? De respuestas paternas y de respuestas maternas, ¿no? Esa figura de apego que es tan importante para nosotros. Bueno, esos primeros años, ante esas respuestas de nuestros papás, ¿sí? A nuestros momentos de desregulación emocional, ¿no? Ante el sueño, ante la falta de higiene, ante el hambre, ante el frío, ante el calor, nuestros padres reaccionan de tal o cual manera, ¿no? Y en esas diferentes formas de reaccionar, nosotros formamos nuestro perfil de apego. Esto se lo estoy diciendo así como muy a grandes rasgos para que
puedan unir, digamos, los conceptos que trabajamos el vivo pasado con esto que vamos a estar hablando hoy, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que saber que dependiendo, ¿no?, esas respuestas que nuestros padres o nuestras figuras de apego nos dieron a estas situaciones, ¿no?, de desregulación emocional. Imagínense nosotros bebés sintiendo frío, sintiendo hambre, sintiendo calor, sintiendo necesidad de contención, de abrazo, de cariño, y dependiendo las respuestas de nuestros padres, de nuestra mamá especialmente, nosotros formamos nuestro perfil de apego, ¿sí? Y así desarrollamos tal vez un perfil de apego seguro, si nuestra mamá o nuestro papá, nuestra figura de apego estuvieron ahí presentes, acudieron, ¿no?, en esas situaciones en las que nos desregulamos emocionalmente por estos motivos. Tal vez hayamos desarrollado un perfil de apego ansioso y preocupado, ¿sí? Por momentos estaban y por momentos no estaban, si no eran así como consistentes, ¿no?, en la respuesta. Tal vez hayamos diseñado, ¿sí?, o desarrollado un perfil de apego evitativo, si tal vez no había una respuesta, ¿sí? La respuesta esperada por nosotros no era la que realmente recibíamos, y tal vez teníamos papás que no se lograban conectar con nuestro llanto, con nuestras angustias y demás, y tal vez nos dejaban llorar, ¿sí?, por diferentes motivos, porque no estamos con el dedo juzgador. Recuerden que yo siempre hablo desde el amor, ¿sí?, siempre desde el entendimiento de por qué las cosas sucedieron. Muchas veces pasa que los papás estaban, no sé, tal vez pueden haber estado atravesando enfermedades o preocupaciones familiares y que por ese motivo no le hayan podido dar, ¿sí?, respuesta a este bebé que está tal vez llorando o que está tal vez necesitado de afecto, de cariño, ¿sí?, tal vez de alimento, ¿sí?, de contención, de que lo acunen, de que lo tapen, bueno. Y después hay un cuarto perfil, que es el perfil tal vez un poco más triste, vamos a decir, que es el perfil desorganizado, que es justamente ese perfil que se desarrolla con figuras de apego, con papás o con mamás, que en lugar de contener ante nuestra desregulación emocional, agredían, ¿sí? En lugar de contener y de responder positivamente, agredían, tal vez pegaban, humillaban con las palabras y demás. Entonces, ese niñito aprendió de alguna manera a que cada vez que se sintiera desregulado emocionalmente, ¿sí?, la figura de apego, en vez de contener, en vez de responder positivamente, ¿sí?, era una figura de apego tóxica, ¿sí?, una figura de apego justamente que no se podía confiar, ¿sí?, no se podía confiar porque en lugar de estar, ¿sí?, me agredía, me humillaba y demás. Así que a mí me gusta pensarlo de esta manera. Si pasamos este tema, este gran tema que tiene que ver con los colegas que son motivo de cortisol, por la mirada de la teoría del apego, bueno, tal vez podamos de alguna manera pensar que cada vez que entramos a una institución educativa o una escuela, nos encontremos con personas con diferentes perfiles de apego, ¿sí? Y que esos perfiles de apego se formaron cuando eran niños, cuando eran muy, pero muy chiquititos, ¿sí? Muy chiquititos, muy carentes de, como ustedes saben, es el ser humano. El ser humano necesita de la contención de su figura de apego para poder vivir, para poder sobrevivir. Y yo creo que cuando lo pensamos de esta manera, ¿sí?, cuando nos dejamos ayudar por la teoría del apego, entramos a la institución, nos vinculamos con nuestros colegas, ¿sí?, a sabiendas de que cada uno tiene un perfil de apego y que deviene de esos primeros años de vida. Bueno, la realidad es que los vínculos pueden ser muchos, ¿no? Como docente, en mis primeros años, ¿no?, como maestra jardinera, vinculaba con colegas, otras docentes, con preceptores, con directores, con profesores especiales. Después, como directora, tal vez estando en el cargo más de gestión, ¿sí?, de organización, también vincular con docentes, vincular con otras directoras, vincular con preceptoras, con personal tal vez de limpieza, de asistencia, de ayuda. Ahora como profesora también me toca, ¿no?, estar en vínculo con preceptores, con otros profesores, con directivos, ¿sí? Y la realidad es
que cada vez que entro a una institución, estos conocimientos, estos fundamentos, siento que de alguna manera me protegen, ¿sí? Y me preservan ante determinadas situaciones, ¿no? Porque muchas veces me encuentro con perfiles de apego seguro, ¿sí? Y uno en esa situación de encontrarse con colegas que tienen este perfil, ¿no? Bueno, en general uno se siente a gusto, que puede confiar, que puede compartir, ¿sí? Que va a contar con el apoyo. Pero muchas veces pasa que no, que nos encontramos con perfiles que son evitativos, que son perfiles tal vez desorganizados y que muchas veces lo vive como una frustración, ¿no? Y que tal vez uno siente que es respetuoso y que es amoroso en el trato y que del otro lado no vuelve lo mismo, ¿no? Y muy por el contrario, capaz vuelven agresiones o faltas de respeto o muchas veces apatía, ¿no? De no poder conectar también. Bueno, entonces yo creo que sinceramente esta formación que tiene que ver con la teoría del apego, siento que me enriqueció desde ese lugar, ¿no? Decir, bueno, me preservo, ¿por qué? Porque sé que todos venimos de una historia, ¿sí? Y que esta historia hizo que desarrolláramos diferentes perfiles de apego y que bueno, y que después con este perfil de apego nos vinculamos con el mundo, ¿sí? Y establecemos relaciones y demás. Y esto no excede al trabajo, ¿sí? Al trabajo, a lo que tiene que ver con el vínculo laboral. Así que creo que este tamiz, el tamiz de la teoría del apego, nos ayuda muchísimo a cuando entramos, ¿sí? Cuando entramos a la institución, cuando abrimos la puerta, ¿sí? Desde el primer hola, desde el primer buen día que le demos a algún colega, no sé, algún preceptor, ¿sí? A otro profesor y demás. Creo que con estos conocimientos vamos a entrar ya desde el vamos, sintiéndonos que estamos preservándonos, ¿sí? A sabiendas de que nos vamos a encontrar con personas, pero que no son sencillamente personas, no son sencillamente vínculos, ¿sí? Son diferentes perfiles de apego. Y ya sabiendo eso, vamos a entrar más tranquilos, ¿sí? Bien, vamos a pasarlo entonces ahora a este gran tema por el tamiz, ¿sí? De la neurociencia. Vieron que es otro gran pilar para mí, ¿no? Para cada vez que doy una charla o que hablo con colegas o con profesores, creo que todo sería diferente, absolutamente, los vínculos, la manera, el approach que tendríamos con los chicos en el aula y demás, si tendríamos todos conocimientos sobre neurociencia, sobre cómo funciona nuestro cerebro. Hace un par de vivos atrás hablamos de la amígdala y hablamos de cómo reacciona, ¿no? Nuestro cerebro emocional cada vez que estamos enfrentando una situación que nos genera cortisol, ¿no? Las 3 respuestas básicas a las que recurre nuestro cerebro, ¿sí? La parte frontal de nuestro cerebro, cada vez que nos enfrentamos a una situación que nos genera estrés, que nos genera cortisol, son la de huir, ¿sí? La de salir corriendo, decir, me voy de acá, huyo, la de congelarse, frizarse así, quedarse como duro sin saber qué hacer, o la de atacar, ¿sí? La de atacar, la de tal vez, no sé, decir alguna palabra fuera de lugar, ¿sí? Gritar, bueno, justamente estas, como si podemos hacer una analogía, no sé, pensarnos en la época de las cavernas y cuando venía un león a atacarlos, ¿sí? Un león o cualquier otro animal feroz, había 3 posibilidades. Una de salir corriendo para escapar, otra tal vez la de congelarse y quedarse así durito para que el león pase por el lado y ni siquiera nos vea, ¿sí? Y la otra de atacar, o sea, atacar cueste lo que cueste, ¿no? Poniéndome tal vez en riesgo de atacar para defender mi vida. Bueno, esas son las 3 respuestas básicas a las que acude, no hay otras, a las que acude nuestro cerebro en situaciones de cortisol. Entonces yo creo, sinceramente, que cuando entramos a la escuela, entramos a la institución educativa, ya que estamos hablando justamente de estos vínculos, ¿no? De vínculos entre colegas, deberíamos tener en cuenta esto, ¿sí? Antes que nada, porque primero dijimos, ¿no? Que nos vamos a estar enfrentando, si quieren, de alguna manera, y vamos a estar compartiendo, si lo hablamos desde lo positivo, con diferentes perfiles de apego, ¿sí? Y esos perfiles de apego se generaron cuando de chiquititos, ¿sí? Las personas sintieron cortisol, ¿sí? Cuando sintieron el cortisol en el cuerpo. Entonces, si estos perfiles de apego se
desarrollaron de alguna manera cuando ese bebé sintió el cortisol porque tenía hambre, porque tenía sueño, porque tenía necesidad de abrazo y mamá respondió o papá respondió de tal o cual manera, bueno, la realidad es que ahora tendríamos que pensar de la misma manera, ¿sí? Cuando entramos, vamos a poner un ejemplo para que sea más fácil de ilustrar. Entramos al cole, ¿sí? Yo profesora, lo voy a hablar desde la significatividad de mi rol. Entro al cole, yo profesora, me encuentro con el preceptor, que tal vez el preceptor, ya les digo, disfrute de un perfil seguro y va a ser un vínculo súper amoroso, vamos a trabajar en equipo, no va a haber discordia, no va a haber situación ahí como disruptiva, casi que el cortisol ni se va a asomar, ¿sí? Pero puede pasar que yo me encuentre con un preceptor cuyo perfil de apego sea un perfil de apego desorganizado o evitativo, como decíamos hoy. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Muchas veces nos dejamos enganchar, la mayoría, porque ya les digo, estos conocimientos no los tenemos. Entonces como que bueno, estaría buenísimo, ¿sí? Soy de las que reman así en dulce de leche para que esto llegue cada vez a más y más personas, más docentes y más formadores. Si sabemos, ¿no? Si tendríamos este conocimiento de que tal vez nos vamos a poder encontrar, ¿sí? Con perfiles de apego que son desorganizados y que nos van a atacar. O perfiles de apego evitativos y que en vez de atacarnos tal vez nos van a evitar y van a ser apáticos y casi que no nos van a dar bolilla, ¿sí? Cada vez que les planteemos algo, cada vez que propongamos algún proyecto, cada vez que pidamos un favor, ¿sí? Y la realidad es que si nosotros tomamos el camino, ¿sí? De enojarnos y decir, bueno, pero al final este preceptor yo le hablo bien, de buena manera y me contesta re mal. Y tal vez me grita o tal vez no me da bolilla y está apático o es agresivo en la forma de contestarme. Si yo me engancho en esa, ¿sí? Que sería lo más normal, que es lo que nos pasa en general a todos, si nos enganchamos en esa, lo más probable es que reaccionemos de una manera que generemos más cortisol, ¿no? Y tal vez, no sé, ataquemos, ¿sí? O tal vez seamos de contestar también de una manera despectiva, ¿sí? Y nos subamos al tren de, bueno, vos me hablaste mal, yo te hablo peor, ¿no? Y esto va a seguir generando cortisol en esa persona, ¿sí? Y si esa persona ya tiene el perfil de apego desorganizado, le va a ser muy fácil seguir atacando, ¿sí? Y si esa persona tiene el perfil de apego evitativo, le va a ser muy fácil ante el cortisol recurrir a la misma estrategia que es evadirse, ser apático, que le entre por acá lo que estamos diciendo y que le salga por acá, ¿sí? Entonces, la realidad es que la herramienta así casi primordial que nos da la neurociencia, es que a sabiendas de que la amígdala reacciona fácil, ¿sí? Y se prende en todas, o sea, todas las que le generan cortisol, la amígdala es como la especialista, la más sensible y reacciona, ¿sí? Entonces, tenemos ese camino de enojarnos y decir, al final este preceptor que yo lo trato tan amoroso, soy tan respetuosa, que yo y me trata mal, tengo la vía de enojarme y tratarlo y devolverle con la misma moneda, ¿sí? La realidad es que puedo elegir ese camino, pero también puedo elegir el otro, ¿sí? Este que nos, de alguna manera, nos aconseja la valijita y la cajita de herramientas que es justamente la neurociencia. Puedo elegir el camino de alguna manera apagar, ¿sí? Ese cortisol que está ahí nadando en ese cuerpito, siendo amorosos, redoblando la apuesta con la amorosidad, redoblando la apuesta con el respeto, ¿sí? Redoblando la apuesta a generar un ambiente, ¿sí? Ya les digo, de amor, ¿sí? Si queremos decirlo, a veces me cargan porque me dicen la chica del amor, pero generar un ambiente de tal tranquilidad, casi haciendo de cuenta que ni me doy cuenta que me destrataron. casi haciendo así como que me tapo los oídos, me cierro los ojos y demás. Parece como que en realidad estaríamos acudiendo a una estrategia de sobreadaptación, ¿no? Como de decir, bueno, pegame, que total no voy a hacer nada. Pero no, la realidad es que no. La realidad es que esto debería ser una estrategia, debería ser una herramienta, ¿sí? ¿Por qué? Porque a sabiendas de que estoy vinculando con perfiles de apego, ¿sí? Que se formaron en esa primera infancia de ese preceptor que fue chiquitito y demás, la realidad es que yo le voy a estar brindando, siendo amorosa, respondiendo de buena manera, haciendo oídos sordos, ¿sí? Ojos que no ven
a esa forma que recibimos del otro, ¿sí? Lo más probable que demos vuelta a la situación. Vamos entonces ahora a llamar a la inteligencia emocional, ¿sí? Vamos a llamarla para que nos dé ciertas estrategias fáciles de llevar a la práctica. O al menos para tenerlas en cuenta y ver cuando nos vuelva a pasar alguna situación disruptiva con algún colega, con algún otro profesor, preceptor, director y demás, ver cómo las podemos aplicar. Vamos a un 100% de estrategias. Y yo voy a ir nombrando, son 5 diferentes, un 20% de cada una, ¿sí? Primero que nada, siempre uno aconseja, ¿no?, que la realidad es que tenemos que prestar atención, primero que nada, a autopreservarnos, ¿no? Así que la manera de autopreservarnos en una situación disruptiva, en una situación en que tal vez haya otro profesor que nos está agrediendo, un preceptor o el mismo director o cualquier colega, focalizar en que podamos poner un 20% primero de autopreservación, ya sea respirando, teniendo la estrategia que tengamos de calma, ¿sí?, para volver al eje y para no subirnos a ese tren que decíamos hoy. El tren de me subo y que explote todo, ¿sí? Si me trató mal, le devuelvo con la misma moneda. No. Vamos primero a acudir a esos 20%, ¿sí?, a ese 20% de calma para generar esa situación de autopreservación, de respirar, de volver a mí, ¿sí? Vamos al otro 20%, que esto es pura estrategia. Poder ofrecer calidez desde nuestra voz, ¿sí? O sea, más allá de que yo tal vez esté registrando que ese otro me está hablando capaz de mala manera, me está de alguna manera, agrediendo, ¿no? Porque muchas veces no son agresiones verbales conscientes, ¿no? O sea, no es que nos están diciendo una mala palabra, sino tal vez son formas, son maneras, ¿sí? O malas maneras en general. Entonces tratar de, ya les digo, en vez de devolver con la misma moneda, aplicar este 20% de calidez en nuestra voz, ¿sí? Que eso hace lo que se genere, digamos, en el ambiente, otra superficie, ¿sí? Yo no quiero cortisol acá, yo quiero armonía, así que, ¿qué es lo que voy a tratar de aplicar? Justamente en ese 20%, tratar de focalizar en ofrecer esta calidez, ¿sí? Esta calidez desde mi persona. Vamos al otro 20% y ya ahí nos conectamos con esto que hablamos de la teoría del apego. Bueno, este 20% tiene que ver con entender que estamos frente a una persona, pero que en realidad estamos frente a un perfil de apego, ¿sí? Esto que hablábamos hoy. El otro 20% también tendría que conectar con la empatía, ¿sí? Porque muchas veces nos pasa que cuando entendemos la historia del otro, ¿sí?, de dónde viene esa otra persona, muchas veces nos pasa, ¿no?, que nos enojamos, tal vez nos enojamos con algún familiar y demás, o con un amigo, lo que sé yo, y nos reembroncamos y lo tomamos todo tan personal y sufrimos y si nos hirieron y demás, y después, tal vez cuando vemos con el diario del lunes la historia de esa otra persona, podemos capaz entender la reacción y comprender por qué se comportó de tal o cual manera. Así que un 20% de empatía, ¿sí? Y el último 20% tiene que ser el 20% de la asertividad, porque no nos podemos olvidar, y la realidad es que no debemos olvidarnos de que tenemos que preservarnos, ¿sí? Y preservarnos muchas veces, si no todas, es poner el límite. Es decir, no, hasta acá, ¿sí? O sea, no voy a permitir que me traten mal, no voy a permitir que me falten el respeto y demás, pero siempre y cuando hayamos apelado a estos 20% que les describí, ¿sí? No podemos ser asertivos habiendo olvidado todo lo otro, ¿sí? No vale de nada esto, y bueno, yo digo lo que pienso, ¿sí? O sea, yo siento que esa frase es: yo soy como soy, y yo todo lo que se me viene a la mente digo lo que pienso porque soy honesta y soy honesta con mi pensar, entonces lo digo. Muchas veces bajo esa creencia, esa falsa creencia, terminamos hiriendo al otro, ¿sí? Entonces yo creo que realmente hay que trabajar sobre estos porcentajes para al final de todo poder aplicar la asertividad, ¿sí? El poder decir, bueno, hasta acá, esta es la manera que yo deseo que se me trate,
¿sí? Faltándome el respeto, no. Pero si no pude elaborar, si no pude trabajar en todo lo anterior, en la calidez en la voz, en el respeto por ese perfil, en la empatía y demás, lo más probable es que esa asertividad pase por agresividad, ¿sí? Entonces, es como una línea muy delgada, ¿no? Esto de el vínculo, el poder vincular sanamente con el otro. Bien, hemos pasado entonces por el perfil de la teoría del apego, pasamos por el perfil de la neurociencia, ¿no? Por este no perfil, sino por el tamiz, y pasamos también por el tamiz de la inteligencia emocional. Llegamos a una síntesis, ¿no? Y la síntesis es que la realidad es que cuando estamos en vínculo con los demás, y esto lo digo por experiencia por haber vinculado con tantos, ¿sí? Ya les digo, para los que se unieron después, primero fui docente de nivel inicial, así vinculaba con otros docentes, con preceptores, con directores. Después fui directora, estaba del otro lado gestionando, coordinando y vinculaba también con docentes, con preceptores, con otros colegas, con directivos, con personal de maestranza, ¿sí? Ahora como profesora que estoy vinculando con otros profesores, con preceptores, con directivos, con coordinadores y demás. La realidad es que siempre me sirve, como dicen los chicos, Messi, me sirve visualizar a la persona que tengo enfrente de niño, ¿sí? Puedo encontrarme tal vez con un preceptor de hasta mi misma edad y demás, y cuando lo veo en su accionar, lo veo en su forma de vincular, en su manera de tratarme o de tratar a los demás, trato de visualizarlo como niño de meses, como niño de año, de 2 años, ¿sí? Me sirve muchísimo eso. Cuando uno se encuentra con un otro que tiene ese perfil de apego seguro, porque todo va por sobre rieles, porque la realidad es que, bueno, estamos cómodos y demás. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos, ¿sí? Que el otro perfil, el perfil que tenemos enfrente, ¿sí? Es desorganizado, es evitativo y demás. Bueno, a mí me viene, ya les digo, como anillo al dedo, pensarlos en esa primera infancia. Pensarlos como eran de bebés, las cosas que han pasado, las cosas que atravesaron, cuando tal vez tenían hambre, tenían sueño, tenían frío, y no había una mamá que iba a contener, no había una mamá que acompañaba, no había una mamá que ante el llanto contenía. Tal vez había una mamá que lo dejaba solo, ¿sí? Había una mamá que le pegaba ante esa situación, había una mamá que lo agredía o que lo humillaba. Y eso me conecta con la empatía. Y muchas veces, antes de tomar decisiones incorrectas y antes de enojarme y de llenarme de cortisol, que es de lo que estábamos hablando, ¿no? Esto de los vínculos que nos generan cortisol, no sé, siento que eso sana el vínculo, al menos desde mí, ¿no? Desde las decisiones que yo puedo tomar. Porque la realidad es que eso me da la fuerza necesaria para ofrecerles, ¿sí? Una situación de calma, una situación de calidez, como sin registrar, ¿sí? Que tal vez me están agrediendo o que tal vez me están hablando de una mala manera. Yo ahí segura de mí, como ofreciendo, ¿no? Esto del amor, esto de, mira, acá no hay nada por qué temer, yo te voy a seguir hablando de buena manera, pero de una manera honesta, no irónica, ¿no? Honesta, porque realmente creo, sinceramente, que es lo que está necesitando esa persona. Está necesitando ese cariño, ese amor, ese respeto, esa zona de tranquilidad, ¿sí? No esa superficie de cortisol. Nadie está hablando de ironía acá, ¿no? Para nada. Estamos hablando de honestidad, ¿sí? De honestidad y de entendimiento y de empatía. ¿Y saben qué? La experiencia que yo tengo de todos estos años, los 20 años del jardín, más los casi 8 de profesora como docente y demás, hablan por sí solos. O sea, sinceramente les digo, en todos los vínculos que tuve, la realidad es que siento que hasta el vínculo más tóxico que uno pueda tener, uno puede llegar a darlo vuelta con estas estrategias. Y es tan lindo sentir eso, sentir que tal vez del otro lado había una necesidad como de ataque, ¿no? De agresividad, de enojo, de mala manera, qué sé yo, pero cuando uno tiene esto para ofrecer, honesto y sincero, ¿no? Como uno ve esa sensación de relajación. No va a pasar el primer día, capaz, no va a pasar el segundo, ¿sí? Pero les puedo asegurar que sí pasa ahí, a cortito plazo, a mediano plazo, ¿sí? Si uno
es esto y tiene esto para ofrecer, en general el otro baja 1000 revoluciones, ¿sí? Y como siempre me gusta decir, uno se los termina guardando en el bolsillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay motivo de discordia, al contrario, hay calma, ¿sí? Hay tranquilidad, hay calidez. Y de esa manera, aunque uno crea que tal vez está, no sé, resignado o sin otra estrategia, porque muchas veces podemos pensar de que, bueno, uno bajó la mirada y se adaptó. No, yo lo vivo como una estrategia, lo vivo como una herramienta, ¿sí? Una herramienta que realmente me da resultados y que cada vez que la aplico y más la aplico, mejores resultados me da, ¿sí? Y mejores vínculos tengo y menos cortisol, ¿sí? Anda rebotando en mi cuerpo. Solamente practicándolo y viéndolo en la experiencia, uno después puede hablar con la certeza de que da resultado. Cuesta, a veces cuesta mucho, ¿sí? Pero yo creo que más lo practicamos y más lo ponemos ahí, así como en la rutina, es cuanto mejor sale, ¿sí? Y ya después no nos va a costar tanto y vamos a disfrutar de los placeres de no andar por la vida ahí con el cortisol rebotando en nuestro cuerpito. Bueno, les dejo un saludo, me voy a alimentar a los pollitos y nos vemos el viernes que viene. Chau, chau.